tema sobre los falsos profetas. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, el Señor Jesucristo, mencionando respecto a lo que iba a suceder en el mundo antes de que Él viniera, dejó establecido muy claramente que iban a levantarse en el mundo entero precisamente falsos profetas, que es el tema que vamos a abordar. Dice, por ejemplo, en Mateo 24, versículos 4 al 5, respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Luego en el versículo 11 dice Cristo: y muchos falsos profetas, muchos, se levantarán y engañarán a muchos. Y en el versículo 24 vuelve a insistir: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Damas y caballeros, estamos viviendo uno de los tiempos y épocas más peligrosas de toda la historia humana. Por todo el mundo han surgido líderes espirituales, entre comillas, que dicen que han recibido revelaciones de Dios. Millones de personas, por no conocer las sagradas escrituras, caen en las manos de estos falsos profetas y son arrastradas en filosofías mentirosas que los llevan muchas veces inclusive al mismo suicidio. Antes de que nosotros en esta mañana podamos entender qué es un falso profeta, es lógico que tenemos que saber qué cosa es un profeta. Porque una vez que sepamos qué es un profeta, podemos saber qué es un falso profeta. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, un profeta era simplemente una persona que había sido escogida por Dios para entregarle a la nación de Israel o al pueblo de Dios un mensaje o un oráculo divino. En el Antiguo Testamento a los profetas se les califica simplemente como mensajeros de Dios. En Segunda de Crónicas 36, versículos 15 al 16, la Biblia dice: Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Vemos pues que la palabra profeta en el Antiguo Testamento es sinónimo de mensajero. Eran hombres capacitados y habilitados por el Espíritu Santo para decirle al pueblo lo que Dios tenía que decirles. Eran mensajeros de Dios, y muchas veces estos profetas o estos mensajeros en el Antiguo Testamento también anunciaron cosas futuras. Por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel revela todos los gobiernos mundiales desde el imperio babilónico en el año 606 a.C. hasta el próximo dictador del futuro, el anticristo o la última forma de gobierno mundial. O sea, Daniel nos da el panorama total y completo de todos los imperios que van a levantarse antes de que Cristo venga. El profeta Isaías, otro que profetizó 700 años antes de Cristo, nos anuncia el futuro del Mesías que vendría 750 años después, anunciando quién iba a ser el Mesías, que iban a ser de una virgen, su vida, su muerte, pasión y resurrección. El profeta Jeremías, por ejemplo, ahorita estamos viendo una próxima invasión de una coalición mundial en contra de Irak. Bueno, si ustedes leen Jeremías capítulos 50 y 51, encuentran ustedes ahí el futuro de la nación de Irak.
junto con Isaías capítulo 13, donde Irak va a ser destruido por una catástrofe tremenda y Dios va a juzgar porque Irak atacó a la nación de Israel. El profeta Juan, en el libro de Apocalipsis, finalmente nos ofrece la última revelación de Dios para el futuro de la humanidad. Entonces, en el Antiguo Testamento, para resumir, los profetas anunciaron el mensaje de Dios y las cosas que habían de venir. Y cuando la Biblia se completó, cuando ya se acabaron las revelaciones de Dios en cuanto a el futuro, encontramos advertencias muy serias como Hebreos 1 del 1 al 2 y Apocalipsis 22 del 18 al 19. Dice Hebreos 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces, en otros tiempos de muchas formas, o sea, habló por visiones, por sueños, directamente a través de apariciones, a través de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. O sea, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que la aparición de Cristo es la palabra encarnada. El mensaje de Cristo contenía la última revelación de Dios para la humanidad. Y Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, el Espíritu Santo nos recordaría las palabras que Él había dejado a la humanidad. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y en Apocalipsis 22, precisamente, el apóstol Juan acaba el último libro de la Biblia con estas palabras de advertencia. Y dice el versículo 18 y 19 de Apocalipsis 22, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra profeta viene de la palabra griega profetes, que es la persona que ha recibido la comisión o el oficio divino de comunicar la palabra que ya está escrita aquí en la Biblia. Vamos a recordar que la revelación de Dios está completa en la Biblia. El profeta en el Nuevo Testamento es una persona que tiene la unción, la capacidad, el oficio de Dios para que pueda comunicarles a las gentes las verdades, el plan, las demandas y la voluntad de un Dios santo para que se vuelvan a Él. Por ejemplo, vamos a ver en Primera de Corintios brevemente, capítulo 14, de qué forma la Biblia nos muestra qué es la función del profeta. El que profetiza, dice 1 Corintios 14:3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ya no anuncia el futuro nuevo o nuevas revelaciones. El profeta en el Nuevo Testamento profetiza. Profetizar es anunciar lo que ya está escrito en la palabra de Dios. En el libro de los Hechos 2 hay una profecía que dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué significa? Que antes de que venga Cristo, hombres y mujeres anunciarán y hablarán la palabra escrita de Dios. Dice 1 Corintios 14, versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y juzguen. En otras palabras, un profeta es un líder de alguna iglesia. Los profetas están asociados con líderes o son líderes reconocidos de organizaciones con la capacidad de discernir lo que pasa en las iglesias. Dios no levanta a un profeta y a un líder para que el profeta le diga: yo tengo palabra, y dirija al líder, porque el líder es dirigido por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Entonces los profetas tienen que trabajar en conjunto con los pastores y con los líderes para poder discernir si es o no es de Dios lo que está pasando en las iglesias. Dice 1 Corintios 14, versículo 37, si alguno se cree profeta,
o espiritual reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Así pues nosotros encontramos que todavía existen los profetas y el ministerio del profeta, porque también dice Efesios 4, 11 y 12 que Dios puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Hasta cuándo va a haber apóstoles, profetas, evangelistas? Hasta que Cristo venga, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Pero el ministerio profético no debe confundirse con personas que se levantan en muchos lados y anuncian nuevos mensajes, o que se va a destruir México, o que va a caer un terremoto, o que el 13 de diciembre va a explotar el Popocatépetl, porque toda la revelación futura de Dios para la humanidad ya está completa en este santo libro. El profeta ya no es como en el Antiguo Testamento el que trae nuevas revelaciones bíblicas. ¿Por qué? Porque la Biblia, vuelvo a insistir y a repetir, ya está completa. Aquí está todo lo que necesitamos saber. Dice 2 de Pedro 1, 19 al 21, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, no a nuevos mensajes, sino a la palabra profética más segura, a este libro que tengo en mis manos, al cual deberíamos estar atentos, a este libro, no a nuevas revelaciones, a este libro, hasta que Cristo venga y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. El profeta del Nuevo Testamento tiene nuevas revelaciones, pero no del futuro. Vean Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19, lo que el apóstol Pablo le pide a Dios que le dé a los santos de la iglesia. Y dice Efesios 1, 17, que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a leerlo bien, en el conocimiento de Él. No nuevas revelaciones, sino que la Biblia es una revelación de Dios. Y necesitamos, de acuerdo a la oración que hace Pablo, los cristianos necesitamos, el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Lo que necesitamos es ser alumbrados por el Espíritu Santo para que cuando vengamos a la Biblia, las revelaciones de Dios las podamos interpretar, las podamos descubrir, las podamos hacer actuales y podamos conocer el profundo plan de Dios. Entonces el apóstol Pablo ora para que recibamos espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Y esto se recibe cuando somos alumbrados y entonces sabemos, versículo 18, cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. O sea, yo no puedo saber la esperanza a la que Cristo me llamó sin tener revelación. Y esta revelación, vuelvo a insistir, no es de cosas del futuro, sino cosas que ya están escritas en su santa palabra. Y dice en segundo lugar, ¿y cuál las riquezas de su gloria para su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Necesitamos saber, a través del Espíritu de revelación, ¿cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado? Número 1, 2, las riquezas que nos pertenecen. Y 3, el poder enorme y grandioso de la resurrección de Cristo que está a nuestra disposición para poder vivir para Él. La Biblia enseña entonces que muchos santos de Dios, aunque no son profetas, hay un don que se llama el don de la profecía, que es muy diferente de un profeta. Una persona que tiene el don de la profecía o que da profecía en la iglesia, dice 1 Corintios 14:3, es una persona que está edificando, está consolando y está exhortando. No necesariamente una persona con el don de profecía es profeta, aunque el profeta puede profetizar, pero el don de profecía no significa que sea profeta, aunque el profeta sí puede profetizar. Veamos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, y todos estos antecedentes nos van a ayudar tremendamente para trazar bien la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 12, del 7 al 10, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta palabra para provecho en el griego significa para el bien común. O sea, todo
los dones que Dios nos da son para el bien de mis hermanos, no son para mí, son para edificar a la iglesia. A unos les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro, ¿qué cosa? Profecía. Aquí la palabra griega es profetuoio, que significa anunciar o decir o proclamar o exponer la palabra de Dios escrita en este libro que tengo en mis manos. Este don ya no significa, tengo don de profecía y hablo cosas del futuro. El futuro ya está revelado en la Biblia, sino hablar para edificación, consolación y exhortación. Profetizar significa hablar o enseñar las revelaciones futuras o proféticas de la Biblia. Un profeta anuncia y dice, la Biblia dice de Irak esto, la Biblia dice el anticristo, tiene revelaciones en el libro de Daniel, tiene revelaciones en el libro de Ezequiel, tiene revelaciones en Apocalipsis y expone o le proclama a la gente el plan futuro de Dios. Entonces, una vez que sabemos quién es un profeta, cuál es el don de profecía, tenemos los cristianos que tener muchísimo cuidado, porque Dios nos dice en su palabra que se levantarán dentro de nosotros hombres perversos, falsos profetas, lobos rapaces, que dividirán la iglesia, darán cosas que proclamarán que Dios los envió, y si no tenemos el don del discernimiento espiritual, si no tenemos la palabra de sabiduría y de conocimiento, cientos de iglesias en el mundo entero serán arrastradas por los falsos profetas. Vamos a ver la descripción de los falsos profetas de acuerdo a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 13 del 1 al 3 en primer lugar. Cuando el pueblo de Israel le preguntó a Dios, ¿cómo podemos saber quién es un falso profeta de un profeta verdadero? Dice Deuteronomio 13 del 1 al 3, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, que tuve un sueño, etcétera, etcétera, y te anunciare señal o prodigio, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En este pasaje, Moisés explica que los falsos profetas pueden hacer milagros, pueden hacer señales y efectuar prodigios, pero que cuando ellos están proclamando al Dios que ellos sirven, no es el Dios de la Biblia. Los falsos profetas, en primer lugar, proclaman un Dios falso. No es la revelación de la Biblia, es la revelación que ellos dicen tener extra bíblica. Y así fue como se levantó José Smith, el que fundó la secta de los mormones. En el siglo pasado, José Smith estaba acostado en su cama y se le apareció un ángel que se llamó Moroni. Y entonces, después de que el ángel le dio un mensaje, se volteó a su esposa y le dijo, esposita, quiero comunicarte que de aquí a mañana vas a tener a 9 compañeras más conmigo en la cama. O sea, el ángel le comunica a este hombre de que podía y sería permitida la poligamía dentro del cristianismo. Bueno, después el ángel le dijo que fuera a un monte, iba a encontrar unas piedras, el Tumí y el Urim, debajo de un montón de tierra, y que ahí estaría, a través de un códice geográfico egipcio, la nueva revelación de la Biblia. Entonces, a la luz de lo que el ángel le reveló a José Smith, a la luz de lo que la Biblia dice, este ángel no era un ángel de Dios, era un demonio.
Dice 1 Corintios 11 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice Gálatas 1, del 6 al 8, si a alguien les anuncia otro mensaje u otro evangelio del que les hemos predicado, sea maldito. O sea que hay una falsificación del mensaje y la revelación de Dios. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando alguien dice que oyó a Dios y la voz de Dios y que soñó y que Dios le habló, hay que tener cuidado que lo que él recibió esté de acuerdo con la plomada, con la Biblia. Porque aunque se te aparezca un ángel, dice en Gálatas capítulo 1, y dice Pablo, si yo te me aparezco en la noche y te digo, yo soy Pablo, y te comienzo a jalar los pies, y te comienzo a anunciar, checa que lo que te estoy diciendo está aquí. Es lo que Pablo les quería decir a los Gálatas. Vivimos la época de que se levantarán, dice Cristo, muchos y los escogidos serán arrastrados. La Biblia dice en el profeta Isaías capítulo 42, versículo 5, y dice Dios en 42:5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. La Biblia dice que el Dios que hizo el cielo y la tierra, el que desplegó los cielos como una cortina, el que tiene el espíritu y el que te da la vida, es el Dios vivo y verdadero. Es el Dios de la Biblia, es el Dios creador, es el Dios que envió a Jesucristo, y fuera de él todos son falsos dioses. Si alguien quiere conocer quién es Dios, la Biblia es la única fuente de información verídica, sustancial e inequívoca para conocer al único Dios vivo y verdadero. Dice en Isaías 43, versículo 10, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Así pues, la primera característica de un falso profeta es que sus revelaciones, sus sueños, sus enseñanzas no provienen del único Dios vivo y verdadero. ¿Qué quiero decirles? Que no basta creer en Dios. Una viejita el otro día le pregunté, ¿es usted cristiana? Y me dijo la viejita, sí señor, yo creo en Dios desde niña. Le dije, el diablo también cree en Dios. Entonces no basta creer en Dios, el diablo no es ateo, el ateísmo no es un problema. No basta creer en un Dios, sino en el Dios verdadero, el que se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, Deuteronomio 18. Los falsos profetas, en segundo lugar, sus profecías no se cumplen el 100%. Deuteronomio 18, 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. En este pasaje le preguntan a Moisés, ¿cómo distinguimos cuando uno es verdadero profeta y otro no es verdadero profeta? Y Dios le revela a Moisés para que le diga al pueblo, los profetas de Dios cumplen el 100%, no el 99.9%, el 100% de lo que ellos anuncian. Esta es la historia de profetas como falsos como Jean Dixon. Jean Dixon es una falsa profetisa en Estados Unidos que 2 semanas antes de que el presidente Kennedy en los 60 fuera asesinado en la ciudad de Dallas, Texas, pues ella vio en un sueño sangre en Dallas y vio al presidente Kennedy envuelto en sangre
y fue al Washington Post, el periódico en Estados Unidos, y reportó su sueño. Cuando 2 semanas después asesinan a Kennedy, se hizo famosísima y la consideran la vidente de muchos presidentes americanos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que aunque hay profetas falsos que pueden anunciar cosas que suceden, no se cumplen el 100%. De todas las profecías de Jim Dixon se han cumplido el 20% y el 80% no se han cumplido jamás. Es como el tonto ¿verdad? Que sale el Walter Mercado en la televisión, que ya no sabe uno qué es engendro o qué mezcla de animal con ser humano, no, ya no sabemos ni siquiera, son personas, ¿verdad? Que están tan pervertidos y todo, que los anuncian públicamente para anunciar el futuro y dirigir a las personas a través de la columna astrológica. Y si tú checas tu Géminis y tu Virgo y tu sarta de tonterías, porque la Biblia condena la astrología, y la Biblia dice que la astrología pertenece a la esfera del ocultismo, vas a ver que ni el 10% se cumple. Son falsos profetas. Jim Dixon es una falsa profeta. José Smith, el que fundó los mormones, es un falso profeta. ¿Quién fundó los Testigos de Jehová? Charles Russell, un hombre que dijo que en 1914 se acabarían los gobiernos mundiales. Llegó en 1914 y no pasa nada. De acuerdo a la Biblia, el fundador de los Testigos de Jehová es un falso profeta. Damas y caballeros, dice en Isaías capítulo 44, versículos del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No tengan miedo ni se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Dice Dios desafiando a los falsos profetas de toda la historia. A ver quién, Nostradamus, otro hombre que tuvo sueños y revelaciones que se cumplieron, pero el 50%. El 50% de las profecías de Nostradamus no se cumplieron jamás. Nostradamus, a la luz de la Biblia, fue un falso profeta. No era un profeta enviado por Dios, porque los que Dios envió, el 100% se cumple. Y esta es otra evidencia que necesitamos nosotros para saber, para que no te precipites y andes por ahí diciendo, me dijo el Señor, porque si no se cumple, caerás como un falso profeta o como una falsa profetisa. En tercer lugar, dice en Jeremías capítulo 6, versículo 13 y 14, que los falsos profetas buscan agradar a la gente. Quieren hacerse simpáticos con la gente, cuentan muchos chistes, dicen palabras dulces y lisonjeras y apapachan a la gente diciéndoles, esto es el cristianismo. Jamás llaman al arrepentimiento, jamás ofrecen las demandas de un Dios santo a que se vuelvan a Él y jamás condenan el pecado. Dice Jeremías 6, del 13 al Jeremías 23, 16 y 17, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuche las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendrás. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón?
¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Un profeta de Dios no puede apapachar a la gente, no puede lisonjear a la gente. Un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios, siempre ofrece al ser humano el camino a la cruz, el camino de la negación de sí mismo, el camino de cargar una cruz, el camino del arrepentimiento, y nunca llega a una iglesia o a una ciudad y dice: aquí va a estar ahorita el avivamiento en esta iglesia, y en cada iglesia donde va dice que ahí es el avivamiento, que en Toluca es el avivamiento, que en Acapulco es el avivamiento. Nunca los profetas de Dios, jamás anuncian esto. Los profetas de Dios gritan: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, rasguen su corazón. No es tiempo de reír, es tiempo de llorar. Es tiempo de lamentarnos por nuestros pecados. Es tiempo de ver el caos y la inmoralidad por todos lados. No es tiempo de estar aventando confetis en las iglesias. Es tiempo de llamarnos a una reunión nacional de oración, de arrepentimiento y de pedirnos perdón unos a otros. Cuando es profeta de Dios, se caracteriza siempre por esta exhortación. En tercer lugar, son personas ambiciosas del dinero. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Casi todos los falsos profetas, sin excepción, son personas que buscan hacer dinero, quieren lucrar, buscan la forma de autopromoverse para enriquecerse ellos mismos y sus ministerios. Dice 2 de Pedro 2, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Vean que los falsos profetas predican en las iglesias y enseñan a las iglesias encubiertamente, o sea, tú lo oyes y no puedes distinguir si es verdad o no es verdad, pero es por debajo del agua, y lo que están enseñando son herejías destructoras. Lo vamos a ver. Y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, los falsos profetas harán un mercado de ustedes, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Estos falsos líderes y falsos profetas, de los cuales estamos llenos totalmente, lo único que les interesa es pedir y pedir y pedir y pedir y seguir pidiendo 24 horas al día dinero. El 90% de los ciudadanos norteamericanos están hartos de la palabra de Dios, el 90% no cristianos. Y de acuerdo a la encuesta de la televisión CNN, la razón es porque cada vez que prenden la televisión encuentran a un predicador pidiendo dinero. Y cuando nosotros caemos en esto, la Biblia dice, ¿verdad?, en 1 Corintios 9, del 11 al 17, que el apóstol Pablo, para no tropezar cuando comenzó a predicar, hacía tiendas de campaña. Y que aunque el que predica el evangelio debe vivir del evangelio, Dios provee, Dios nos da nuestras necesidades, y a veces mucho más de lo que nosotros le podemos pedir o entender. Dios es bueno cuando alguien se entrega a predicar la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque esta persona no puede pervertir ni prostituir el evangelio y enfocarse y concentrarse el 80% de sus mensajes y de la iglesia y del servicio en pedir dinero. No pueden venir predicadores de afuera de Estados Unidos ni de Europa aquí a nuestro país y avergonzarnos pidiendo a todo el mundo: saquen las carteras y quiero 10 personas que ofrezcan $1,000,000 o $1,000,000 cada uno. Esto no es permitido en la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia cómo debemos de pedir? 2 de Corintios capítulo 9. A la ley y al testimonio siempre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos hacer nosotros para levantar dinero o para pedir dinero o cómo provee Dios? Es clarísima la palabra de Dios. Y dice 2 de Corintios 9, versículos del 6 al 7. El que siembra escasamente, segará escasamente.
El que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios nos enseña con el Espíritu Santo que es como los campesinos en el campo. Si tú das mucho, mucho vas a recoger. Si tú das poco, poco vas a recoger. Y dice el versículo 6, pero esto digo, el 7, perdón, cada uno dé, fíjense lo que dice la Biblia, ¿cómo nos manda la Biblia a dar? Como propuso en su corazón. En otras palabras, cuando van a pasar la ofrenda, nadie me tiene que manipular, ni ejercer coerción, ni intimidar. Y hermanos, si das ahorita 1,000,000, voy a orar por tu familia, y tu casa va, y te voy a alejar al diablo de tu casa, etcétera, etcétera. Cuando yo doy, es entre yo y el Espíritu Santo, nada más. Ahora, con mi corazón, no con tristeza, ni tampoco porque tenga que dar, porque Dios ama al dador alegre. Aquí dice claramente que es un asunto individual de cada persona el dar lo que sientas. Si tú das poco es porque eres un tacaño, un avaro, estás enfermo espiritualmente. Pero de eso, a usar campañas para sacar y levantar dinero, no es bíblico. O lo mismo, ¿verdad? Hacer eventos evangelísticos y cobrar la entrada. Por favor, ¿qué es eso? Aquí ustedes tienen que pagar el desayuno, pero Villanueva para mí no se llevan ni 2 pesos por cada desayuno. Tenemos contadores de hace 20 años y 17 años de desayunos ininterrumpidos, donde no ganamos en los desayunos. Pero por eso cada mes hacemos una campaña donde la entrada es gratis, para que entre el que quiere, pero no se puede cobrar por escuchar el evangelio, porque caemos en la mercadería y caemos en la prostitución de la palabra de Dios. Ni hacer eventos cobrando tampoco, no es bíblico. Y los que lo han hecho se pueden arrepentir al oír este mensaje. Tenemos que regresar a la forma como Dios quiere que nosotros podamos depender de Él. El más grande hombre que sostuvo a 2,000 huérfanos en Inglaterra, George Mueller, 2,000 huérfanos sostenía. ¿Saben ustedes cómo lo sostenía? De rodillas. Nunca le pidió dinero a nadie. Y diario Dios proveyó para sus 2,000 huerfanitos de rodillas. Así es como debemos nosotros depender de Dios, de rodillas, pidiéndole a Dios: Señor, tú sabes, es tu obra, tú provee. Si Dios no provee, no es de Dios, tan sencillo como eso. En cuarto lugar, los falsos profetas son personas con vidas inmorales. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y dice el apóstol Pedro respecto a los falsos profetas, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 10. Y mayormente aquellos que siguen la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. El apóstol Pablo describe a estas personas en el versículo 14 que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes como a las señoritas o a las niñas o a los niños si son maricones, y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Cualquier hombre de Dios, cualquier siervo de Dios tiene que tener, antes que cualquier cosa, un corazón puro, limpio, transparente. No puede un pastor, no puede un predicador andar viendo las piernas a las muchachas y el escote a la muchacha que se levantó y coqueteando o discipulando a señoras con el cantar de los cantares. Un hombre de Dios, un profeta de Dios no puede invitar a una señora a tomar un café a Vips solos para discipularla. Cuando nos habla una mujer a nuestra casa: hermano, quiero consejería, con mucho gusto, aquí está mi esposa, aquí está la bocina con mi esposa. Yo no le doy consejería, ni permito que una mujer se ligue a mí emocionalmente. Abran los oídos, pastores y líderes espirituales, cuando llega una señora: ay, mi pastor, y se te recarga aquí, y tú sí, mi hijita pobre, ahí la comienza a apapachar. Cuidado, porque comienzas a establecer ligaduras emocionales con una mujer, te comienza a admirar, y así quisiera que fuera mi esposo, y te comienza a idolatrizar, y al ratito te sueña. Ya sueña contigo en Cancún. Tenemos que ser prudentes como las serpientes, astutos como las palomas.
Un cristiano, un hombre de Dios, no puede salir a ningún lado a hacer una cita con una mujer, ni llevarse en su coche a una mujer sola. Te doy para el taxi, mijita, y vete a tu casa en taxi, pero yo no te llevo. ¿Por qué? Porque nos agarra el agua, nos haga la inundación. ¿Quién sabe que pase un terremoto y nos quedamos solos en el carro tú y yo? Y no hace falta que llegue un periodista y nos tome una foto para decir, mira nada más la amante de fulano de tal. Los hombres de Dios, los profetas de Dios, necesitan ser hombres íntegros moralmente, en su corazón limpios y puros hacia el sexo opuesto, o no eres un hombre de Dios, porque una fuente no puede echar agua limpia y agua amarga al mismo tiempo. Y en último lugar, dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que estos falsos profetas introducen herejías destructoras y niegan al Señor. Los falsos profetas finalmente son conocidos más por lo que niegan que por lo que afirman. Niegan la inspiración de la Biblia, la pecaminosidad humana, la muerte sacrificial de Cristo en la cruz, la salvación por la fe sola y la realidad del juicio eterno. En la televisión los hemos visto aquí en México, en los paneles que ponen ahí, ¿verdad? Hombres de diferentes religiones, como dicen, pues soy pastor de la iglesia luterana y pastor acá, y los oyes hablar y ellos mismos comienzan a denigrar y a contradecir y a desconfiar que la Biblia es la palabra de Dios. Hace 4 días hablé con un señor que tiene 50 años en el Evangelio y me dice, ¿cómo puede usted, señor Alducin, seguir predicando cuando nosotros no tenemos la respuesta a la gente de dónde vino el mal? Le dije, ¿usted cuántos años tiene? Mis 77 años de edad. Y le digo, ¿y qué usted no sabe que la Biblia nos muestra claramente que las cosas secretas pertenecen a Dios y que aunque no entendamos muchas cosas, por fe las creemos y sabemos que la revelación final Dios nos aclarará la mente, pero mientras tanto el justo por la fe vivirá? ¿Dónde está entonces la fe? Sin esa fe, le dije a este hombre, usted tiene 50 años de no agradar a Dios, pero usted predica y usted es líder en su iglesia y usted duda en su corazón de que la Biblia es la palabra de Dios. Así usted no puede tener autoridad para predicar la palabra de Dios. Este es el mundo a que estamos llegando. Se levantarán entre ustedes falsos maestros. Negarán la deidad y la encarnación de Cristo. Dice en 1 Juan 4, del 1 al 3, que el que niega que Cristo vino en la carne no es de Dios, es un espíritu engañador. Estos profetas salvos jamás fueron salvos, o estos profetas falsos, jamás fueron salvos. Dice 2 de Pedro 2:22, les hubiera mejor no haber conocido el camino, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Versículo 22, les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué un perro cuando vomita regresa y se come lo que aventó? ¿Por qué? Porque es perro. Si fuera gato no lo haría, si fuera rinoceronte no lo haría. Es su naturaleza canina. Para que el perro ya no se coma su vómito, tiene que dejar de ser perro. Para que el puerco lo lavas, le pones un listón, le pones Chanel, aunque lo pongas a la puerquita, ¿verdad? Regresa a su lodo porque es puerco, porque es su naturaleza. El puerco, para que no regrese a revolcarse, tiene que cambiar su naturaleza. Esto nos habla que las personas que se limpiaron por un tiempo, que dijeron que predicaron y regresan de donde Dios los sacó, nunca fueron salvos, porque si hubieran sido salvos, su naturaleza hubiera sido cambiada. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo persevera, el que está en Cristo vence. ¿Cuál es la fe que ha vencido al mundo? Nuestra fe en Jesucristo. 1 Juan 4, el que es nacido de Dios vence al mundo. Y 2 Apocalipsis 12:13, y ellos le han vencido porque menospreciaron su vida por la sangre y por la palabra de su testimonio. Si alguien comenzó y predicó y se hizo cristiano y se regresó al lodo de donde Dios lo sacó, nunca su naturaleza fue cambiada. La salvación no se puede perder. Es algo eterno, es una posesión perpetua, donde cuando Dios comienza una obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Damas y caballeros, quiero decirles a todos ustedes en esta mañana que cómo puedes evitar caer en los falsos profetas. ¿Cómo pueden ustedes salvarse? ¿Y cómo puedes tú realmente caminar por el camino de la verdad? La Biblia dice que tienes que creer 3 cosas.
Número uno, tienes que creer que Jesucristo, Él y nada más, ni el Maharaji, ni el Tatachi Kachi, ni el Doctor Estrada, ni Mahatma Gandhi, ni Krishna, ni Buda, ni el Gurú, ni nadie, solo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es el pan que descendió del cielo. Él extendió sus brazos en la cruz. Él derramó su sangre y Él es el único, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos, más que en Jesucristo, el Hijo de Dios. Si tú no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, acabarás creyendo en un falso profeta. La tragedia más grande del que niega a Cristo es que acaba creyendo cualquier cosa. ¿Le vas a creer más a Jean-Paul Sartre? ¿Le vas a creer más a Hitler? ¿Le vas a creer más a Ingersoll? ¿Le vas a creer más a Nietzsche? ¿Le vas a creer más a Darwin o a Freud que a Jesús, el que dio su vida por ti en una cruz? En segundo lugar, tienes que creer que Jesucristo no es uno más de los grandes iluminados y Mesías como lo ponen junto a los gurús. La Biblia dice que Jesucristo era Dios en la carne, que dio su vida por nosotros en una cruz, que Jesucristo es el único que puede llevarnos al Padre y que fuera de Cristo te encuentras en un camino de perdición. Y en tercer lugar, tienes que creer que es la Biblia la única revelación total, absoluta, inequívoca e inerrable del Dios del cielo y de la tierra. Que ya Dios no nos revela nada más que lo que está en su libro, que necesitamos más conocimiento y entendimiento de lo que está en su libro. Ni 500 años nos bastarían para comprender todo lo que está aquí. Y cuando tú tengas extra revelaciones o cosas o sueños o apariciones, chécalo con la Biblia, que esté de acuerdo a la ley y al testimonio, para que no pierdas el camino y caigas en el engaño. Damas y caballeros, si ustedes no creen en estas tres verdades, acabarán creyendo en un falso profeta y en la mentira de sus enseñanzas. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quisieran abrirle su corazón a Jesús, el Hijo de Dios? Yo no te vengo a ofrecer una nueva religión, te vengo a ofrecer el mensaje más antiguo de la humanidad. No te vengo a decirte, hazte católico o protestante o mormón o presbiteriano bautista. Te vengo a decir, acepta a Jesús en tu vida. No te estoy ofreciendo un organismo o una organización, te estoy ofreciendo a la persona del Hijo de Dios. El que tiene al Hijo, 1 Juan 5:10 al 12, tiene la vida. Tú puedes ser presbiteriano, bautista, católico, protestante, mormón o remojado e irte al infierno. Porque no es a donde tú pertenezcas lo que te salva, es si tú tienes la persona de Jesús en el Espíritu Santo en tu corazón. ¿No quisieras en esta mañana asegurarte de esto y como consecuencia asegurar tu salvación? Mira que el mundo está lleno de filosofías y doctrinas y sistemas de pensamientos que tienen su origen en los hombres y no en Dios. Conocer la verdad te hará libre y cuando seas libre podrás verdaderamente vencer sobre todas las cosas. Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. Porque se levantarán falsos cristos. Se levantarán en los últimos tiempos falsos hombres y mujeres que dirán que ellos tienen la verdad. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Falsos cristos y falsos profetas harán grandes milagros y señales, de tal manera que engañarán a los mismos escogidos. Porque Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad,
sino que se complacieron en la mentira. Jesús te dice en esta mañana, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Porque todo aquel que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En esta mañana tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo. Tú has venido invitado por alguien que se preocupó de tu bienestar espiritual. No es una coincidencia ni accidente que hayas escuchado esta conferencia. Es Dios el que te ha estado buscando, tal vez desde hace mucho tiempo, y tú has permanecido sordo a su llamado y a su exhortación. En esta mañana, no te endurezcas. Ábrele tu corazón a Jesucristo e invítalo a tu vida como Señor y Salvador. Y ahí desde tu lugar, todos los que quieran por primera vez invitar a Jesús a su vida como el único Dios, el único líder espiritual, el único Salvador, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón porque he vivido extraviado, he vivido confundida, estaba muy lejos de ti porque no te conocía. Ahora creo que tu Hijo Jesucristo bajó a este mundo desde el cielo para morir en una cruz y abrir sus brazos y derramar su sangre para pagar mis pecados. Señor Jesucristo, creo en ti como el único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre. En este instante entra a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Cambia mi vida, dame dirección y propósito y la vida eterna. En tu nombre, Jesús. Amén.